El sonido de las llaves chocando contra la mesa de la entrada me hizo saltar. Eran las 3:40 de la madrugada. Álvaro no debería estar aquí. Yo estaba en la cama, completamente desnuda, con Daniel a mi lado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El sudor frío me recorrió la espalda mientras me levantaba de un salto. ¿Qué pasa?, murmuró Daniel, aún adormilado. Vístete. Rápido. No sé cómo no me desplomé ahí mismo del pánico. Estábamos en nuestro piso, en la habitación que compartía con Álvaro desde hacía más de una década. En nuestra cama. Y ahora, él estaba en la puerta. Corrí al salón justo cuando la puerta se abría. ¿Qué haces aquí?, pregunté, forzando una sonrisa, intentando que mi voz sonara casual, como si mi corazón no estuviera a punto de explotar. Álvaro entrecerró los ojos y dejó caer su chaqueta sobre el sofá. Se canceló el viaje, respondió con voz ronca, mirándome con una expresión extraña. ¿Por qué estás despierta? Sentí como la sangre se me helaba. Daniel seguía en la habitación. Desnudo. Si Álvaro entraba, todo acabaría en un instante. No podía dormir, dije rápido, acercándome a él para bloquear la vista del pasillo. ¿Por qué no avisaste? Te llamé. No contestaste. Mierda. Intenté pensar, encontrar una salida. Mis piernas temblaban bajo el camisón. Tengo que sacarlo de aquí. Tengo que sacarlo de aquí ahora. Pero Álvaro era demasiado observador. Me miró de arriba abajo, con los ojos oscuros y calculadores. ¿Por qué estás tan nerviosa? Quise responder, pero en ese momento, un ruido vino del pasillo. Un golpe sordo. Algo que no debía estar ahí. Álvaro giró la cabeza. Mi estómago se hundió. Se suponía que Daniel tenía que salir por el balcón, pero algo había salido mal. Álvaro avanzó sin apartar la vista de mí. Y entonces lo vi, el momento exacto en el que la sospecha pasó a convertirse en certeza. Su mirada se clavó en la puerta de nuestra habitación. La abrió de golpe. Y ahí estaba Daniel. De pie. Desnudo. El silencio que siguió fue brutal. Un vacío insoportable. La expresión de Álvaro no fue de sorpresa. Ni de furia inmediata. No. Fue algo peor. Me miró con una calma aterradora. Laura, dijo en un susurro, casi con lástima. ¿En serio? El mundo se me cayó encima. Esto no iba a acabar bien. Álvaro no gritó ni hizo aspavientos, pero su mirada era peor que cualquier golpe. No apartó los ojos de mí ni un segundo mientras Daniel, sin saber qué hacer, intentaba cubrirse con las manos y dar una explicación que nadie iba a escuchar. Yo quise moverme, decir algo, justificar lo injustificable, pero me sentía atrapada, clavada al suelo como si mi cuerpo ya supiera que no había escapatoria posible. Todo se había acabado en el instante en que Álvaro abrió la puerta, en el momento exacto en que su cerebro procesó lo que tenía delante. Daniel intentó hablar primero, con una voz quebrada por el miedo y la vergüenza, pero Álvaro levantó la mano sin dejar que saliera una sola palabra de su boca. No necesitaba explicaciones. Todo estaba claro, demasiado claro, y no había excusa en el mundo que pudiera cambiar lo que acababa de ver. Lo siguiente que hizo fue girarse lentamente hacia mí y soltar un suspiro pesado, como si de repente el cansancio de toda una vida le hubiera caído encima. «Sal de aquí», le dijo a Daniel sin mirarlo siquiera. No gritó, no amenazó, no hizo ningún movimiento brusco, pero su tono no daba lugar a discusión. Daniel, que hasta entonces había estado paralizado como un niño al que han descubierto robando, se apresuró a recoger su ropa, poniéndose los pantalones torpemente, tropezando con sus propios pies mientras intentaba vestirse lo más rápido posible. Salió sin decir nada más,
sin mirarme, sin despedirse, sin intentar justificar lo que habíamos hecho. En cuanto la puerta de la calle se cerró detrás de él, el silencio se volvió insoportable. Yo sabía que tenía que decir algo, lo que fuera, pero no encontraba palabras que no sonaran vacías o ridículas. Podía verlo en la forma en que Álvaro me miraba, con una mezcla de incredulidad y desprecio. No estaba furioso, no estaba fuera de sí, no estaba rompiendo cosas ni gritando, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra reacción que hubiera podido imaginar. El Álvaro que tenía delante no era el hombre con el que había compartido más de una década de mi vida. Este era alguien que me miraba como si fuera una extraña, como si se preguntara quién demonios era la mujer que tenía enfrente. ¿Desde cuándo?, preguntó con la voz completamente neutra. Tragué saliva, sintiendo la boca seca. Sabía que la respuesta no cambiaría nada, pero aún así tuve la necesidad estúpida de minimizarlo, de fingir que era algo reciente, un error momentáneo, algo que se podía entender aunque no perdonar. No lo sé. Hace poco, dije, sin estar segura de que mi propia voz sonara creíble. Álvaro esbozó una sonrisa sin humor, sin rastro de calidez, como si le hiciera gracia mi intento patético de suavizar lo que acababa de pasar. No lo sabes, repitió en un susurro. Hace poco. ¿Cuánto es poco? ¿Una semana? ¿Un mes? No respondí porque cualquier número que dijera solo iba a empeorar la situación. Lo peor de todo era que no tenía idea de qué estaba pensando en ese momento, si estaba planeando marcharse de inmediato o si estaba buscando la mejor manera de hacerme daño antes de hacerlo. No había nada en su cara que me diera una pista. ¿Te acostaste con él aquí muchas veces? No supe qué contestar. Mentir a estas alturas era absurdo, pero decir la verdad tampoco iba a servir de nada. Álvaro cerró los ojos un segundo, como si necesitara un momento para procesarlo, y cuando volvió a mirarme, su expresión cambió. Ya no había incredulidad, ni confusión, ni rabia contenida. Solo asco. En nuestra cama, Laura. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No necesitaba gritar para hacer daño. No necesitaba romper cosas ni empujarme ni insultarme. Solo tenía que decirlo en voz alta para que la realidad se volviera insoportable. Intenté acercarme, intenté tocarle el brazo, hacerle entender que, aunque no tenía excusas, aunque no había manera de justificar lo que había hecho, no quería perderlo, pero dio un paso atrás con tanta frialdad que me dejó completamente helada. Ni se te ocurra tocarme. El tono de su voz era letal, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. No había ninguna posibilidad de arreglar esto, de explicarlo, de hacerle entender cómo habíamos llegado hasta aquí. No importaba si me sentía sola, si me sentía abandonada, si buscaba algo que Álvaro había dejado de darme hace tiempo. Lo único que importaba era que lo había traicionado de la peor manera posible y ahora estaba mirando cómo se rompía todo delante de mis ojos. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Era la única pregunta que realmente importaba, y sin embargo, no tenía respuesta. Porque me sentía invisible, porque necesitaba atención, porque quería sentirme deseada otra vez, porque había tomado una decisión de mierda y ahora tenía que enfrentarme a las consecuencias. Pero ninguna de esas respuestas iba a servir. No lo sé, murmuré, sintiéndome patética. Álvaro dejó escapar una risa amarga y se pasó una mano por el pelo, como si intentara decidir qué hacer. No lo sabes. Qué conveniente. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio de alguien que intenta asimilar una verdad que duele. Era el silencio de alguien que ha tomado una decisión. Me preparé para lo peor, para que me gritara, para que me dijera que me fuera, para que hiciera lo que fuera que estaba a punto de hacer. Pero lo que hizo fue aún peor. Mañana hablaré con un abogado. No lo dijo con rabia, ni con odio, ni con dramatismo.
Lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo, como si ya no quedara nada que discutir. Yo abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero Álvaro ya había dejado de mirarme. Se dio media vuelta, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Me quedé sola en la cama en la que minutos antes había estado con otro hombre, y por primera vez desde que empezó todo, entendí realmente lo que había hecho. La puerta del dormitorio seguía cerrada y al otro lado no se escuchaba nada. No sabía si Álvaro estaba en el salón, en la cocina o si simplemente se había ido sin decirme nada más. Me quedé sentada en el borde de la cama, con las manos apretadas entre las rodillas, intentando ordenar mis pensamientos, pero todo era un desastre. No había forma de darle sentido a nada de lo que había pasado, porque todo estaba mal desde el principio. No podía justificar lo que había hecho, no podía convencerme de que era un error menor, un desliz sin importancia. No cuando lo había hecho en nuestra casa, en nuestra cama, cuando había permitido que alguien que no era mi marido ocupara ese espacio. Sabía que Álvaro jamás me lo iba a perdonar, pero lo que más me asustaba no era eso, sino la posibilidad de que ni siquiera se molestara en odiarme. Porque si no me odiaba, si ni siquiera sentía rabia, significaba que ya no le importaba nada de lo que había entre nosotros. Y si eso pasaba, entonces todo estaba realmente acabado. Me puse de pie y salí del dormitorio, esperando encontrarme con él, esperando al menos una reacción que me diera una pista sobre lo que estaba pensando. Pero la casa estaba en silencio. La chaqueta que había dejado en el sofá seguía ahí, así que al menos sabía que no se había ido. Avancé con cautela, como si eso pudiera hacer que la situación fuera menos grave, y cuando llegué a la cocina lo vi de espaldas, apoyado en la encimera con un vaso en la mano. No se giró cuando entré, ni siquiera reaccionó. Solo bebió en silencio, con una calma que me puso más nerviosa que si estuviera gritándome. Álvaro. No terminé la frase porque no sabía qué decir. No existía ninguna combinación de palabras que pudiera arreglar lo que había hecho. Él dejó el vaso sobre la encimera y por fin se giró para mirarme. Su expresión seguía siendo la misma que antes, vacía, sin rastro de emoción. Dime la verdad. No lo dijo con rabia ni con desesperación. Fue una orden, directa, sin rodeos. Pero ya le había dicho la verdad, al menos lo suficiente como para que supiera lo esencial. Aunque lo mirara a los ojos y le contara cada detalle, no cambiaría el hecho de que lo había traicionado. Ya te dije todo. No me has dicho nada. Solo excusas. No era una excusa. No podía siquiera considerarlo una excusa, porque no había justificación posible. Pero tampoco tenía fuerzas para darle más detalles, para decirle lo que realmente quería saber. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? No es así. Sí es así. Cerré los ojos un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. No podía ponerme a llorar, no cuando yo era la culpable, no cuando él era el que estaba destrozado por lo que había pasado. 2 meses, susurré. 2 meses, repitió, como si estuviera probando el sonido de esas palabras en su boca, como si intentara comprender cómo había sido capaz de hacerle esto durante tanto tiempo sin que él lo notara. Se pasó una mano por el pelo, respiró hondo y dejó escapar una risa sin humor. No me lo puedo creer. Álvaro, yo. No quiero escucharlo. No me interesa lo que tengas que decir. No quiero oír que fue un error, que no significó nada, que te sentías sola, que buscabas algo que yo no te daba. No me importa. No quiero escucharlo. No tenía derecho a sentirme herida por sus palabras, pero dolieron. Porque tenía razón. Porque no importaba lo que intentara decir, no iba a hacer ninguna diferencia. Lo único que contaba era lo que había hecho. No quiero perderte. Esta vez sí reaccionó, pero no como yo esperaba. Me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio, como si mi sola presencia le repugnara.
¿No quieres perderme? Laura, me perdiste en el momento en que dejaste que otro tipo te tocara en nuestra cama. Quise insistir, quise decirle que no era tan simple, que aún quedaba algo entre nosotros, pero no tenía cómo defenderme. Porque tenía razón, porque lo que había hecho no tenía reparación posible. Álvaro respiró hondo, tratando de calmarse, y cuando habló de nuevo su voz sonó más cansada que enojada. Me dijiste que fue solo una vez. No respondí. ¿También me mentiste con eso? No podía mentirle más. No podía seguir hundiéndome más de lo que ya estaba. Sí. Álvaro cerró los ojos un momento y apoyó las manos sobre la encimera. Cuando volvió a mirarme, ya no había rastro de incredulidad ni de rabia. Solo había una decisión tomada. Mañana me largo de aquí. No quiero estar ni un minuto más en esta casa. El pánico me golpeó de golpe, porque no estaba preparada para eso. No, espera, por favor, podemos hablarlo, podemos. No, Laura. No podemos. Ya no hay nada que hablar. Di un paso hacia él, instintivamente, buscando una forma de hacerle entender que aún podía haber algo, pero su mirada me detuvo en seco. Ni se te ocurra tocarme. Las palabras fueron cortantes, definitivas. No lo volví a intentar. Voy a irme un par de días. Necesito pensar. Pero esto no se queda así. Sabía lo que significaba. Sabía que esto no iba a ser una simple separación temporal, que no iba a ser algo que pudiera solucionarse con tiempo y distancia. Sabía que, cuando volviera, todo iba a terminar. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era quedarme allí, sin moverme, viendo cómo el hombre con el que había compartido 12 años de mi vida se alejaba de mí sin mirar atrás. No supe nada de Álvaro durante 2 días. No llamó, no mandó mensajes, no volvió a casa. Sabía que volvería porque así lo había dicho antes de irse, pero la incertidumbre me estaba matando. Intenté seguir con mi rutina, ir al trabajo como si no estuviera esperando el golpe definitivo, pero nada tenía sentido. No había forma de escapar de lo que venía. El tercer día, justo cuando el silencio empezaba a parecerme insoportable, recibí un mensaje de él. Solo una dirección y una hora. No había ninguna indicación de qué significaba, pero entendí que tenía que ir. Pensé en escribirle, en preguntarle qué era todo eso, pero me di cuenta de que no quería darle más motivos para odiarme. Si había decidido que nos viéramos en algún sitio en vez de hablar en casa, significaba que tenía algo planeado. Y lo peor era que yo sabía que me lo merecía. A las 7 en punto estaba frente a la dirección que me había enviado. Un restaurante, uno que solíamos visitar en ocasiones especiales. Era un lugar caro, elegante, con un ambiente que siempre había asociado a momentos felices. Pero esa noche, mientras entraba con el corazón latiéndome en la garganta, no podía pensar en otra cosa que no fuera el hecho de que esta sería la última vez que estaría aquí con Álvaro. Lo vi sentado en una mesa al fondo, con una copa de vino en la mano, esperándome con una calma que me pareció artificial. Respiré hondo y caminé hasta él, sentándome en la silla frente a la suya. No me dijo nada en los primeros segundos, solo me observó con la misma expresión que había tenido la última vez que lo vi. Ni furia, ni tristeza, solo una decisión tomada. Gracias por venir, dijo finalmente, dejando la copa sobre la mesa. No sabía cómo responder. No sabía qué esperaba de mí. ¿Para qué me llamaste? Para cerrar esto. Para que veas cómo termina. El camarero llegó en ese momento y Álvaro pidió una botella de vino, sin siquiera consultarme. No me sorprendió. Sabía que esto no era una cena de reconciliación ni una oportunidad para hablar de lo que pasó. Esto era otra cosa, algo que él ya tenía planeado y que yo solo tenía que presenciar. El primer golpe llegó cuando, apenas unos minutos después, otra persona llegó a la mesa.
Una mujer. Morena, alta, con una seguridad en su forma de caminar que me resultó dolorosamente familiar. Se sentó al lado de Álvaro sin siquiera mirarme, como si yo no existiera, y cuando el camarero volvió con el vino, ella sonrió y tomó la copa que él le ofrecía. Laura, te presento a Beatriz, dijo Álvaro con tranquilidad, como si no acabara de meterme un puñal en el pecho. No podía reaccionar. Solo miré a la mujer, luego a él, luego otra vez a ella, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero no tenía que ser un genio para darme cuenta. Álvaro no estaba intentando disimular nada. Beatriz estaba aquí porque él quería que yo la viera. Encantada, dijo ella finalmente, con una sonrisa de cortesía que no llegaba a sus ojos. No pude responder. Mi garganta estaba cerrada, mi mente era un caos. No era solo el hecho de que Álvaro estuviera con otra mujer, era la forma en la que me lo estaba mostrando, la frialdad con la que me lo estaba dejando claro. Supongo que esto es una especie de venganza, logré decir finalmente, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Álvaro sonrió, pero no fue una sonrisa real. Llámalo como quieras. Beatriz siguió bebiendo su vino sin participar en la conversación. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era suficiente para que entendiera el mensaje. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? Desde cuándo estás con ella. Álvaro tomó su copa con calma, tomándose su tiempo antes de responder. Desde hace 2 días. No estaba segura de si eso era mejor o peor. Si me hubiera dicho que era alguien con quien ya estaba antes de descubrir lo mío, habría significado que esto no tenía que ver conmigo. Pero saber que empezó justo después de irse de casa me dejaba claro que sí lo tenía. ¿Esto es lo que quieres, Álvaro? ¿Hacerme sentir como te hice sentir a ti? Él apoyó los codos sobre la mesa y me miró fijamente. Quiero que entiendas lo que hiciste. Quise responderle, decirle que no era lo mismo, que lo que estaba haciendo ahora no tenía sentido, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Beatriz siguió sin decir nada, pero no necesitaba hacerlo. Ella no estaba aquí porque quisiera estar con Álvaro. Estaba aquí porque él la había traído para que yo la viera. El resto de la cena fue insoportable. Álvaro y Beatriz hablaron como si yo no estuviera ahí, como si ya no tuviera ningún peso en su vida. No gritó, no me humilló de forma evidente, pero cada risa que compartía con ella, cada gesto de confianza, cada vez que la miraba como si realmente estuviera interesado en ella, era como una puñalada. Cuando llegó la cuenta, Álvaro sacó su tarjeta y pagó sin siquiera mirarme. Creo que ya no hay nada más que decir, dijo finalmente, poniéndose de pie junto a Beatriz. Yo también me levanté, pero no podía moverme. Solo podía verlo a él, ver cómo la tomaba de la cintura, cómo se inclinaba ligeramente para decirle algo al oído, cómo ella sonreía de una forma que dejaba claro que esto no era una simple farsa para molestarme. ¿Y ahora qué? Pregunté en un último intento de aferrarme a algo. Álvaro me miró una última vez, sin emoción alguna en su rostro. Ahora te toca a ti vivir con lo que hiciste. Y sin más, se dio la vuelta y se fue con Beatriz, dejándome allí, en medio del restaurante, con la peor sensación que había experimentado en toda mi vida. Volví a casa sin recordar realmente el trayecto, con la mente en blanco y la sensación de que el suelo bajo mis pies había desaparecido. Me senté en el sofá sin encender la luz, mirando hacia la nada, todavía intentando procesar lo que acababa de pasar. Sabía que Álvaro quería hacerme daño, que había planeado esa cena para dejarme claro que todo había terminado, que ya no había nada que salvar entre nosotros. Pero lo peor no era eso, lo peor era que lo había logrado. No había sentido tanta humillación en mi vida, tanta impotencia, tanta desesperación. Porque, aunque lo que me había hecho era cruel, yo no tenía derecho a quejarme. Yo fui la que lo traicionó, yo fui la que destruyó nuestra relación, y ahora estaba pagando por ello.
El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Por un segundo, creí que era Álvaro, que había cambiado de opinión, que había vuelto para hablar conmigo. Pero cuando vi su silueta en la entrada, supe que no era eso. Se movía con la misma calma con la que me había hablado en el restaurante, con la misma frialdad con la que se había ido con Beatriz. No me miró inmediatamente, solo dejó las llaves sobre la mesa y se quitó la chaqueta con movimientos pausados, como si estuviera en su casa después de un día normal, como si yo no estuviera allí, sentada en la oscuridad, esperando cualquier señal de que todavía quedaba algo entre nosotros. ¿Cómo estuvo tu noche?, pregunté con una voz que no sonó tan firme como quería. No respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, sirviéndose un vaso de agua antes de finalmente girarse hacia mí. Bien. Bien. Repetí, incapaz de evitar la amargura en mi tono. Sí. Fue una buena noche. No apartó la mirada de mí mientras hablaba, como si estuviera esperando ver mi reacción. Lo odié en ese momento, pero más que a él, me odié a mí misma por sentir celos, por querer que él estuviera sufriendo tanto como yo, cuando tenía todo el derecho a hacer lo que quisiera. ¿Te acostaste con ella? Vi la sombra de una sonrisa en su rostro, pero no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de agua, observándome con esa expresión neutral que ya me estaba volviendo loca. ¿Te importa? No supe qué contestar. Claro que me importaba. No tenía derecho a que me importara, pero lo hacía. Solo quiero saber. Álvaro dejó el vaso sobre la mesa y cruzó los brazos, inclinándose ligeramente hacia mí. ¿Quieres saber lo que se siente? ¿Que la persona con la que has estado durante más de una década se acueste con otra? ¿Que se ría con otra? ¿Que toque a otra? No necesitaba que me lo describiera. Ya lo sabía. Solo dime la verdad. Sí. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran quitado algo de golpe. No sé por qué lo pregunté si no estaba preparada para la respuesta, pero ahora que la tenía, no sabía qué hacer con ella. ¿Fue por venganza? Se encogió de hombros, como si la respuesta no tuviera importancia. Fue porque quise hacerlo. Dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Porque, aunque sabía que esto podía pasar, en mi cabeza aún quedaba la esperanza absurda de que no lo haría, de que no cruzaría esa línea, de que aún habría algo en el que quisiera salvarnos. Pero no lo había. Álvaro no estaba tratando de hacerme sentir peor, no estaba buscando herirme con sus palabras. Solo me estaba diciendo la verdad. Bien, dije, sin saber realmente qué significaba eso. Bien, repitió, con el mismo tono frío. Nos quedamos en silencio por un momento, hasta que Álvaro suspiró y se sentó en el sofá frente a mí. Me miró directamente, con una expresión que no había visto antes. ¿Por qué lo hiciste, Laura? Era la misma pregunta que me había hecho la otra noche, pero esta vez sonó diferente. No como un reproche, no como un ataque, sino como una pregunta real. Como si de verdad quisiera entenderlo. No lo sé. No me vengas con eso otra vez. Cerré los ojos un segundo, sintiendo la presión en mi pecho aumentando. No quería seguir repitiendo lo mismo, pero tampoco tenía una respuesta mejor. Me sentía sola. ¿Y creíste que acostarte con otro iba a arreglar eso? No había forma de explicárselo sin sonar egoísta. Álvaro había dejado de verme, había dejado de tocarme, de hablarme más allá de lo necesario, y aunque no quería justificarme, parte de mí seguía buscando una razón para que todo esto no fuera tan imperdonable. No busqué que pasara. Pero pasó. Asentí, sin fuerzas para seguir argumentando algo que no tenía sentido. ¿Te enamoraste de él? No. La respuesta salió sin dudar, porque al menos eso lo tenía claro. Entonces todo esto fue por nada. No supe qué decir a eso.
porque tenía razón. ¿Y ahora qué? Pregunté en voz baja. Ahora nos divorciamos. No hubo dramatismo en su tono, no hubo rabia ni satisfacción. Solo una conclusión inevitable. ¿No hay nada que pueda hacer para cambiar esto? No. Fue la respuesta más rápida y firme que me había dado en toda la noche, y supe que no tenía sentido seguir insistiendo. ¿Cuándo piensas irte? Mañana. Me mordí el labio, sintiendo que cada palabra que decía hacía la situación más real, más definitiva. Voy a quedarme en otro sitio hasta que arreglemos los papeles. No quiero seguir aquí. Asentí, porque tampoco tenía derecho a pedirle que se quedara. Lo siento, Álvaro. Él me miró por un largo momento, y por primera vez en toda la noche, vi algo diferente en sus ojos. No fue odio, no fue desprecio. Fue tristeza. Yo también lo siento, Laura. Y con eso, se levantó del sofá y se fue al dormitorio, dejándome allí, con la única certeza de que había perdido todo lo que alguna vez tuvimos. La mañana llegó demasiado rápido y con ella el sonido de Álvaro moviéndose por la casa, recogiendo sus cosas. Yo no dormí, me quedé acostada en la cama sin saber qué hacer, escuchando cada movimiento suyo, cada cierre de cremallera, cada objeto que sacaba del armario. No hablábamos, no hacía falta. La conversación de anoche había dejado todo claro. No había discusiones, ni ruegos, ni intentos de hacer que se quedara. Lo único que quedaba era aceptar que esto ya se había acabado y que lo único que podía hacer era verlo salir por esa puerta y saber que no iba a volver. Me levanté cuando escuché la maleta rodando por el pasillo, pero no me moví de la habitación. No sabía si quería verlo una última vez o si sería más fácil dejar que se fuera sin despedidas. La puerta principal se abrió y mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo demasiado. Salí del cuarto y lo vi en la entrada, con una mochila al hombro y la maleta a su lado. Se veía calmado, sin rastro de furia o tristeza. Solo agotado, como si ya hubiera pasado por todo lo que tenía que sentir y ahora lo único que quedaba era seguir adelante. ¿Ya te vas? No sé por qué hice la pregunta cuando la respuesta era obvia, pero él asintió sin dudar. Sí. No intenté detenerlo. Ya no había nada que decir. ¿Dónde vas a quedarte? En casa de un amigo. No te preocupes por eso. No me preocupaba, pero escuchar que tenía un lugar donde estar hacía que esto se sintiera aún más real. No estaba solo, no estaba perdido, tenía un plan. Yo, en cambio, no tenía nada. Cuando tenga los papeles del divorcio, te los mandaré para que los firmes. Está bien. El silencio se instaló entre nosotros otra vez. Álvaro miró alrededor de la casa como si estuviera memorizando cada rincón antes de irse, pero su expresión no cambió. Para él, este ya no era su hogar. No pensé que terminaríamos así. Yo tampoco. Me atreví a dar un paso hacia él, no para tocarlo, solo para acercarme lo suficiente para que entendiera que no quería que se fuera así, sin nada más. Álvaro, yo. No lo hagas más difícil. La firmeza en su voz me dejó sin aire. No quiero irme con una última imagen de ti rogándome que me quede o pidiéndome perdón otra vez. No cambia nada. No insistí. Me quedé donde estaba y asentí, aunque todo en mí quería hacer lo contrario. Cuídate, Laura. Tú también. Tomó la maleta, abrió la puerta y salió sin mirar atrás. No me moví hasta que escuché el ascensor cerrarse y supe que ya no había marcha atrás. Volví a la habitación y me senté en la cama, mirando la parte del armario que ahora estaba vacía. No sé cuánto tiempo me quedé así, pero cuando finalmente me levanté, la casa se sentía distinta. Demasiado grande. Demasiado vacía. No lloré. No porque no quisiera, sino porque ya no tenía lágrimas para derramar.
Solo me quedaba seguir adelante, de la misma forma en que él lo estaba haciendo. Sin mirar atrás.